Es Early Ruiz. Antes de empezar a hablar un poco sobre lo que es el grueso de esta, vamos a llamarlo conferencia, me gustaría atender la pregunta que están haciendo aquí en cuanto a lo que sería estudios de la religión. Verán, fíjense, yo actualmente como profesor de planta estoy haciendo un trabajo sobre el amor para que funcione como mi trabajo de ascenso, mi próximo trabajo de ascenso. En este estudio del amor estoy llevando a cabo una forma que es, no sé si sea propia de la UCB, pero es muy común en los trabajos finales de grado. En sociología UCB nosotros hacemos o estudios de caso o etnografías. Yo estoy haciendo una suerte de estudios de casos sobre el amor y el primer estudio de caso que hice es Amor en tránsito hacia una sociología del amor a la venezolana. Esto fue una investigación que hice a lo largo de este año. De hecho, ya está escrita en forma de un artículo para una revista arbitrada. Esto va a ser también importante en cuanto al progreso de la investigación. Y para que un trabajo ascenso tenga forma, usualmente lo que uno hace es que trata de unir 3 artículos que estén publicados en revistas arbitradas y luego hace como una suerte de introducción. Yo actualmente, y hago toda esta vuelta para decir, el segundo movimiento de mi investigación, mientras el primero que trató sobre un amor a la venezolana, que es algo que también voy a hablar un poco como una realización de lo que se puede hacer en este seminario temático, el segundo movimiento en que me encuentro es la posibilidad de una educación amorosa en la religión. Entonces, para llevar a cabo, digamos, esta indagación, he abierto en la UCB particularmente un seminario temático también que se llama Introducción a la Sociología de la Religión. Hago quizás la cuña para quien le interese esta discusión sobre la religión. Esto es en el aula 633, martes y jueves, de 11:15 a 12:45, y las puertas están abiertas para cualquiera que esté interesado. En este segundo movimiento de introducción, digamos, a la sociología de la religión, me he planteado una investigación sobre la posibilidad de la educación amorosa en católicos, cristianos, bueno, cristianos católicos y cristianos vamos a llamarlos evangélicos también. Para llevar a cabo esto me estoy enfrentando a una suerte de, vamos a decirlo, condiciones que, y aquí justamente, no sé si hay otra pregunta sobre eso, creo que no, pero bueno, fíjense, justamente voy a utilizar esto como una cuña para lo que sería el seminario que les estoy proponiendo aquí, es decir, amor en tránsito. Fíjense, ocurre que existen ciertas temáticas, como el amor particularmente, que entran dentro de lo que sería el, vamos a decirlo, con uno de los autores que se leen dentro de este seminario, una comidilla de artistas y poetas. Pareciera que hablar sobre amor, entonces no puede ser, vamos a decirlo, tratado científicamente. Es decir, es un tema común dentro de lo popular, del arte, de la poesía, pero ¿qué pasa con el discurso científico? ¿Es posible tener un discurso científico sobre un tema que es tan popular y que nos atañe a todos? Esa es, vamos a decirlo, el primer objetivo de este seminario temático. La posibilidad de concebir la disciplina sociológica dentro de una, vamos a decirlo, potencia o capacidad para no explicar el amor, sino aproximarnos a esta noción y sus consecuencias. Había dicho anteriormente que iba a utilizar la cuña de la investigación del amor para el seminario, porque esto me lleva al segundo objetivo, que vamos a decirlo es un objetivo más práctico. Es decir, este seminario tiene 3 objetivos. El primer objetivo ya se ha mencionado brevemente. Tener un discurso científico, vamos a decirlo legítimo, sobre algo que muchas personas dirían que no es posible hacerlo, a saber, el amor. Segundo objetivo, quizás en un paso más concreto. Dentro lo que, vamos a decirlo, garantiza, no tanto como una acumulación del saber, sino lo que garantiza el dominio de un conocimiento particular es la aplicación. Verán, dentro de lo que sería el UCB, yo formo parte del Departamento de Teoría Social.
ocurre que a veces la teoría social, si no se aplica, digamos, se nos presenta como una suerte de historia, pero no solo una historia, sino una historia en una geografía y en unas circunstancias que no son propias. Es decir, nos hablan, por ejemplo, de Marx y uno dice, bueno, es muy interesante esto de la clase obrera, es muy interesante la alienación, es muy interesante la reificación, pero pareciera que todo se queda en eso, ¿no? En quedarnos en el universo de la teoría a modo de historia. La invitación que se hace aquí, y el segundo objetivo de este seminario temático, es a dar el paso a una comprensión de la teoría mediante la aplicación. Es decir, como he dicho al inicio, lo que demuestra conocimiento no es solo ser una enciclopedia teórica y decirte, mira, en la página 152 Schutz menciona esto, en la página 92 Durkheim menciona esto otro. No, sino hacer de estas teorías cosas que podamos aplicar. En consecuencia, el segundo objetivo, vean que tiene mucha relación con el primero. Queremos hablar, tener una posición científica sobre algo que la gente no quiere hablar, pero para hacerlo nos vamos a valer de teoría social. Una teoría que para comprenderla nos va a llevar a la aplicación. Lo cual me lleva entonces al tercer objetivo. El tercer objetivo es ya, vamos a decirlo, el ámbito mucho más empírico. Fíjense, lo que de algún modo muchos, vamos a decirlo, el orgullo universitario se manifiesta de muchas maneras. Y una de las formas quizás donde este orgullo universitario trasciende los espacios de las propias universidades va en cuando aparecen esta suerte de rankings de universidades. Y dicen, la Universidad Central de Venezuela está en el número X, la Universidad Católica está en el número Y. Muchas veces nosotros no nos preguntamos cómo se componen estos rankings. Es decir, cómo una universidad sube o baja. Algo que influye en esta, digamos, concepción es la investigación. No solo es la producción de profesionales, es decir, que nosotros digamos, en la UCB se gradúan 500 sociólogos anuales, ¡ay, qué chévere! Sino, ¿qué ocurre con esos 500 sociólogos y cómo investigan? Entonces, este es el tercer objetivo de este seminario temático. Yo quiero invitarlos a contribuir al crecimiento de la universidad a través de la investigación. Como he dicho, ahora son tres, vamos a decir, un argumento de tres partes. Quiero que investiguemos sobre algo que usualmente la gente habla popularmente, pero que se dice que no se puede investigar científicamente. Digamos, el paso va a ser una lectura, una aproximación científica teórica, y el resultado es que ustedes puedan, es decir, el tercer objetivo, dicho de una manera sintética, es Amor en Tránsito, de algún modo, es un taller de redacción científica. El producto de toda esta discusión va a ser que ustedes puedan desarrollar no solo un trabajo de la universidad, sino una investigación que ustedes puedan posteriormente enviar a consideración de una revista arbitrada por pares a doble ciego. Esta publicación de investigaciones, cuando nuestra curiosidad, nuestro interés sale de la universidad, entonces empezamos a tejer quizás no solo una relación más dinámica con la realidad, sino que, como dije anteriormente, contribuimos, ¿no?, un poco a este orgullo universitario de decir, mira, vamos subiendo nuestro ranking porque investigamos. No solo somos curiosos, sino que investigamos disciplinadamente. Entonces, esos son nuestros tres objetivos. Bueno, chévere, pero ahora, ¿qué o cómo vamos a llevar a cabo estos objetivos? Fíjense, este seminario temático tiene de algún modo tres unidades. Vamos a llamarlo, tres momentos que nosotros debemos considerar para luego empezar a llevar a cabo esto que es la aplicación de una teoría sociológica para versar, tematizar una dimensión del amor que nos llame la atención. Dicho eso, entonces fíjense, la primera unidad, yo le he titulado, en efectos de lo que quiero que quede en esta presentación, tiene una forma quizás un poquitico más, no sé, vamos a llamarlo cuadrada en el programa, pero dentro de quizás a efectos, vamos a llamarlos heurísticos, esta primera unidad yo le he llamado los hilos de la realidad. Es decir,
antes de abordar nuestra temática ejemplar, el amor, necesitamos quizás considerar un poco cómo nosotros creemos que la realidad toma su consistencia. Entonces, para ello, esta primera unidad está dividida en tres, vamos a decirlo, lecturas, tres bibliografías que tienen que ver con tres posiciones, vamos a llamarlos complementarias, de cómo nosotros podemos concebir la realidad. La primera lectura tiene que ver con el famoso filósofo del martillo, Nietzsche, y el texto sobre verdad y mentira en el sentido extramoral. Allí queremos abordar no solo la realidad en términos metafóricos, sino dar un paso también para considerar que la realidad, más que un hecho sustancial, es un hecho relacional. Nos vamos a apoyar de Nietzsche para considerar que las propias palabras que nosotros usamos, y aquí sin quizás entrar mucho profundidad en ello, nos llevan a relacionar una cosa con otra, como una suerte de circularidad. Para ciertas personas alguien puede considerar esto un problema, ¿no? El problema de la insustancialidad. Es decir, las cosas son tan insustanciales, pero para, digamos, una invitación sociológica, la relación de las cosas es otra manera de nombrar la interacción. Y en ese sentido nosotros queremos prestar atención a ello. Fíjense que esto es importante porque el primer movimiento de este seminario temático ya nos está invitando a considerar que el amor, a pesar de que no está hablando sobre él específicamente, no es algo realmente sustancial, sino algo relacional que se mueve en ciertas circunstancias particulares. Lo cual me lleva entonces al segundo texto. El segundo texto es un texto muy conocido que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Luhmann. Allí vamos a dar un paso de esta primera quizás reflexión filosófica, ¿no? Con Nietzsche, a un poquitico un paso más sociológico para que la teoría deje de ser algo tan abstracto y empecemos a ver las manifestaciones, vamos a decirlo un poco más empíricas, a saber, la relación de cómo nuestro, vamos a decirlo, concepto de realidad, primero, es el resultado de nuestra actividad. Segundo, nuestra actividad está en función a ciertas instituciones y esa, digamos, vinculación de mi actividad a las instituciones nos puede llevar al ámbito de lo legítimo, lo que es legítimo y lo que no. Entonces, fíjense que pasamos de textos que a pesar, esto es importante, en la primera unidad y en la última unidad, no hay textos que hablen específicamente sobre el amor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos que, antes de considerarlo, tener en cuenta, digamos, ciertas condiciones, vamos a decir, no me gusta utilizar esta palabra, pero estructurales. Una de ellas es el lenguaje. En otra, con Berger y Luhmann pasa con la actividad humana, como bien digo, en función de instituciones y la legitimidad. Hagamos un paso quizás para invitar a considerar lo que es básicamente el objetivo de este seminario. Fíjense que estoy hablando de teoría, pero ahora ¿cómo se aplica? Entonces aquí empezamos a pensar sociológicamente sobre el amor. Existen instituciones amorosas, existen maneras en que nuestro amor adquiere más legitimidad cuando alguien te dice, pero demuéstrame tu amor. ¿Cómo lo demostramos? Estas formas de demostración son propias, son impuestas o son intrínsecas. Lo cual me lleva entonces a mi tercer movimiento dentro de la primera unidad. Es un texto que estamos leyendo quizás cronológicamente inverso, porque es de Alfred Schutz, el ciudadano bien informado, y como sabrán, Schutz precede, es el piso de toda la teoría de Berger y Luhmann, básicamente. Tomamos a Schutz después justamente porque la pregunta que me hago con el amor me lleva a formularla teóricamente con Schutz mucho mejor que con Berger y Luhmann. A saber, lo que yo considero legítimo, mis significados sobre el amor son impuestos. ¿Y quién los impone? Porque muchas veces como sociólogos saltamos, ¿no? Hacemos un salto de lo empírico, de lo personal a lo genérico y decimos, no, lo impone la religión. Pero traemos a colación a Berger y a Schutz porque el amor, siempre la invitación es a pensarlo en el marco del mundo de la vida cotidiana. Entonces ya deja de ser algo que está tan arriba, ¿no? Para decir, ah, bueno, es la religión, sino es una institución,
es una iglesia particular, esa iglesia está en un sitio, y cómo tú llegaste a esa iglesia, ¿acaso no será tu mamá, no será tu papá? Es decir, las formas en que, y fíjense que hacemos un hilo con Nietzsche, en que nuestros instintos cobran sentido. Estamos hablando de un instinto como el amor. Una vez que hemos considerado esto, y vuelvo y lo repito, fíjense, de Nietzsche, Berger y Luhmann a Schutz, no hay textos que hablen específicamente sobre el amor. Ellos no están hablando sobre el amor, pero esa es la invitación que yo les hago dentro de este seminario temático. Muchas veces paramos investigaciones que nos llaman la atención porque no conseguimos teoría que hable específicamente sobre ello. Mi sugerencia como investigador es: vayan a Cielo, vayan a Vox, es decir, estos sitios de revistas, repositorios de revistas institucionales, métanse en Saber UCAP, en Saber UCB, en Saber ULA, hay todos estos sitios, porque sí hay gente que está investigando, a veces uno cree que no, que está investigando lo que a uno le llama la atención. No obstante, tendremos un fragmento, pero nos va a faltar algo más amplio. Y por eso este seminario quiere ser justamente atacar esa, digamos, carencia, que es, wow, no hay manera en que es posible utilizar teoría que no hable explícitamente sobre lo que me llama la atención a mí. Justo este es el trato, fíjense, pasamos de Nietzsche, Berger, Luhmann y Schutz para preguntarnos por el amor. La segunda unidad, entonces, de una vez que tenemos como una suerte de piso, entonces vamos a enfrentar, solo por, digamos, tentativamente, 3 definiciones del amor que al parecer uno diría, wow, o sea, esto todo es, vamos a decirlo, no solo una pluralidad y una diversidad, sino una suerte de disolución. Uno diría, bueno, pero ¿cómo todo el mundo puede opinar? ¿Acaso todo el mundo tiene su propia opinión del amor? Por eso es que pasamos por el piso anterior, ¿no? Para decir, lo que yo considero propio está en relación con los demás. En este caso sociológico, en relación con personas, estructuras, etcétera, etcétera. La primera definición que vamos a tener es una definición de Arthur Schopenhauer, de un texto muy particular que se llama El amor, las mujeres y la muerte. Aquí Arthur Schopenhauer, él menciona justamente lo que dije al inicio. El amor, al parecer, hasta ese momento no ha sido tratado filosóficamente, ha sido delegado a los artistas y a los poetas. No obstante, lo que habla el amor, y fíjense, la reflexión que hace Schopenhauer es una reflexión muy sociológicamente empírica, que es de lo que la gente considere o define el amor, hay un acto, vamos a decirlo, biológico y sexual, y el resultado de ese acto biológico sexual es la extensión, en términos prácticos, de la sociedad. Entonces, fíjense que cuando alguien les dice, no, yo hago sociología del amor, y te dicen, ¿cómo eso puede ser pertinentemente sociológico? Fíjense que el resultado de una concepción del amor que tiene que ver con, a saber, la relación de pareja, el resultado de esa relación es, digamos, un hijo, es decir, una extensión de la sociedad. Pero fíjense, yo vuelvo y remato nuevamente. Quiero que ustedes vean la, digamos, flexibilidad de la teoría. Entonces, fíjense, a pesar de que Schopenhauer toma su decisión y dice, el amor es esto, el resultado del amor es el hijo, podemos considerar que hay personas que quieren, y esta es la noción de, digamos, metafísica del amor de Schopenhauer, quiero quedarme o extenderme, trascender más allá de mi vida. Y qué mejor manera de trascender que trayendo algo al mundo que es un hijo. Entonces ese hijo va a ser, vamos a decirlo, el receptáculo de mis valores, mis tradiciones, mi cosmovisión, etc. Pero pueden existir, y fíjense que este es el paso de esta teoría filosófica a una aplicación sociológica. ¿Qué pasa con las personas que no quieren tener hijos? ¿Acaso no quieren trascender? Yo diría que sí quieren trascender. Y hay muchas formas de trascendencia que también están de algún modo fundamentadas en esta noción del amor. Digamos, yo quiero dejar una obra, no sé, filosófica plena. Quiero dejar una obra musical. Quiero que la gente me recuerde como profesor. Fíjense, son maneras también de, a partir de lo que yo considero por amor, quedarme o trascender más allá de mi vida. Segunda concepción del amor que se invita aquí es un autor que, fíjense, yo tengo un amigo mío que lo quiero muchísimo, él es un sociólogo polaco, y él me dice, cuando nos conocimos, él me dijo, los sociólogos tienen muchas buenas ideas,
pero escriben muy difícil, muy mal, muy mal. Entonces, desde que me dijo eso, esto me lo dijo en el 2006, todos los años no recuerdo, cada vez que leo a Habermas. Cada vez que leo a Habermas digo, wow, hay tantas ideas increíbles aquí, pero es como que si él no quisiera que esas ideas a veces se entendieran. Es decir, toma una suerte de, no sé, criptografía prácticamente. Lo digo porque el segundo autor que se va a leer es alguien que también es un poco complicado y que nadie usualmente se espera que trate la temática. No obstante, es alguien cardinal para pensar una dimensión del amor. Estoy hablando de Niklas Luhmann. Mucha gente no lo sabe, bueno, especialistas sí, que Luhmann fue el tutor de la tesis doctoral de Habermas. Por eso es que digo que si quieren leer a alguien complicado o de dónde Habermas tiene esta relación con lo complejo, aquí Luhmann. Aprovecho para hacer una cuña. Luhmann también tiene una sociología de la religión muy, muy interesante. Pero en términos de lo que es la definición del amor, Luhmann, y aquí es la invitación, primero pasamos de la consecuencia del amor. Es el hijo. Tengo cierta, digamos, solo se ve en la relación de pareja, para pasar con Luhmann a decir, ya no estamos hablando quizás tanto de, y por eso partíamos en esta introducción, de lo trivial, ¿no? De una emoción. Se puede hacer una sociología de la emoción. Se va a considerar el amor como un medio de comunicación simbólicamente generalizado. ¿Qué significa esto? Que si bien con Schopenhauer en un momento particular se considera que la consecuencia del amor es, vamos a utilizar el lenguaje lógico, X, en otro momento particular esa consecuencia va a variar. Ahí entra la curiosidad sociológica. ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias que nos llevan ahora de repente a que el amor se considere de esta manera y no de otra manera? Llevémonos más allá. Imaginen la dinámica, por un momento, consideren la dinámica de la vida, que la propia conceptualización del amor en una persona va variando a lo largo que va, no solo creciendo, sino moviéndose en diferentes circunstancias geográficas e históricas. Fíjense, yo tengo, lo mencioné al inicio, una investigación sobre el amor y la posibilidad de un amor a la venezolana. Entonces, vean, yo parto de esta premisa sociológica de Alfred Schutz que dice, en la cotidianidad es el espacio de la irreflexividad. Todo está dado. Entonces yo me siento cómodo de algún modo porque utilizo recetas típicas para situaciones típicas donde espero resultados típicos. Aquí estoy hablando del ciudadano bien informado. Chévere, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y fíjense en el caso de Venezuela particularmente. Cuando yo dejo mi país y entro a otra cotidianidad que no he reflexionado sobre ella. Pero no solo eso. Esa entrada a una nueva cotidianidad me lleva a mí también a reflexionar sobre maneras que yo ya daba por dado. En este caso, el amor. Para no extenderme y continuar con esto. Fíjense, muchos ciertos venezolanos en mi investigación me decían, bueno, ya ahora yo no sé cómo cortejar a una mujer. No lo sé. ¿Por qué? Porque yo antes me iba, estaba en Venezuela, estaba en Caracas, y hablaba con una mujer, y después de que nos veíamos, le decía sencillamente, avísame cuando llegues. Y esa persona, chévere. Era algo que todo el mundo asume como algo venezolano. Pero ¿qué ocurre? Muchas de estas personas se fueron al sur, donde hay una concepción quizás diferente de este avísame cuando llegues. Y estas personas dicen, salí con una chilena, todo buenísimo, todo bello, y cuando ya terminamos la cita, que yo dije, voy a ver a esta mina otra vez, le dije, avísame cuando llegues, y ella me dijo, yo no te tengo que decir nada a ti, ¿quién te crees tú? ¿Tú te crees mi papá? O algo así. Fíjense que la circunstancia era diferente, pero no solo una ruptura para estas personas, sino que luego se quedaron, y por eso muchos venezolanos, y ojo, esto es una invitación a una invitación a una investigación en el marco del amor y en general. Muchos venezolanos terminan después de irse de lo más lejos en formar relaciones con otros venezolanos. Por esa misma carencia de decir, wow, pero ¿cómo hago? Aprendo, desaprendo. Lo que yo hago está bien. Preguntarle a la gente este tipo de cosas. Gritarle las cosas a las mujeres por la calle. Las cosas que uno asume como cotidianidad. Entonces, fíjense que justamente Luhmann nos ayuda a entender que uno diría, es un medio de comunicación que tiene una condición geográfica particular. El último texto que tiene que ver con el amor, que cierra esta segunda unidad, es, vamos a decirlo, uno de los autores
más citados dentro de la discusión sociológica. Fíjense que empecé diciendo que el amor era algo trivial, que los poetas y los artistas, no obstante, el amor ha sido un tema sociológicamente relevante. En el caso de Luhmann y, a quien cito ahora, Bauman. A pesar de que consideren, fíjense, esto, el amor dentro de este seminario no solo se circunscribe al amor de pareja, es algo mucho más amplio. El amor a, por ejemplo, a Dios, el amor a la música, todas estas formas vamos a llamarlos tentativamente de trascendencia. No podemos negar que, como bien decía al inicio Schopenhauer, el amor de pareja sigue siendo algo importante y sociológicamente relevante. Entonces entramos con Bauman y amor líquido. La, digamos, aproximación a no solo ese medio de comunicación, sino el medio de comunicación dentro de lo efímero. Vamos a conseguir expresiones como, por ejemplo, la relación de bolsillo. Tipo esto, ¿no? Que uno tiene un celular y uno tiene una presencia infinita. Yo, por ejemplo, estoy aquí, estoy grabando esto, pero alguien me puede llamar, entonces espera que yo esté ahí. De repente puedo hacer algo también, fíjense, una expresión, vamos a decirlo, autóctona de esta década. Ghosting, el fantasmeo, como dirían en términos populares, ¿no? Esto se vuelve quizás cosas más comunes que nos llevan entonces a no solo, y por eso empezamos con el señor Nietzsche a decir, a veces nos cuestionamos a nosotros y caemos en huecos. Fíjense que la discusión del amor también puede ser muy psicológica. Caemos en un hueco pensando que nosotros tenemos un problema muy fuerte, pero ese problema que parece tan sustancial puede que sea un problema solo en relación a un contexto particular. ¿Me explico? Lo que quiero decir es, quizás a veces uno no es tanto el del problema. ¿Me explico? Ojo, no quiero decir tampoco que no reflexionemos críticamente sobre nuestra vida, pero en ciertos casos el problema no es tan sustancial como creemos, sino que se da en un marco, vamos a decirlo, de liquidez. Dicho eso, entonces todo parece chéverísimo. Ah, bueno, hay unas definiciones sobre el amor y sabemos que al parecer lo que consideramos real es más complejo de lo que creemos. Pero yo hablé de un tercer objetivo. Mi tercer objetivo, que se vinculaba con mi cadena argumentativa, era la redacción de un artículo, de una investigación que pueda ser enviada a consideración en una revista arbitrada por pares. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros, ya no solo a una reflexión sobre, fíjense, el amor, la construcción de la realidad, sino que es muy importante también que entendemos nosotros por sociología, que cuando decimos que es posible tener un discurso científico sobre el amor, tenemos que definir qué entendemos nosotros por discurso científico. La tercera unidad tiene que ver, como la primera unidad, con bibliografía que no habla explícitamente sobre el amor, pero nos lleva a pensar o nos lleva allá desarrollar mucho mejor, darle argumentación a esta narración científica. Fíjense, el primer autor que tratamos aquí es Karl Popper. Con Popper vamos a ver primero, tenemos que comprender qué entendemos nosotros por ciencia. ¿Acaso la ciencia es esta concepción, vamos a decirlo, moderna, cartesiana del instrumento? De toco la vela y la vela es suave, pero entonces se enfría y es dura. Mis sentidos me engañan, pienso, luego existo. ¿Acaso es el concepto de ciencia único de ciencia posible? ¿O hay otras formas de ciencia que preceden la reflexión cartesiana que es también importante? Esto lo vamos a considerar con Popper. Hay una reflexión en los griegos, una definición de ciencia que involucra también justamente el método. Una cosa es la metodología y otra cosa es el método. El método es la reflexión que yo hago para conseguir un camino hacia lo que quiero conocer. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la concepción de la metodología, van a existir temáticas como el amor particularmente, que necesitan una reflexión más metódica. Y la reflexión metódica no pasa por sencillamente elegir entre encuestas o entrevistas, sino en decir qué conocimiento y a dónde quiero llegar yo particularmente. Pero ese conocimiento además tiene una relación con los demás, con una comunidad científica. Entonces fíjense que empezamos la invitación aquí es a que el estudiante tenga herramientas para que sepa que sí se puede hacer un concepto de ciencia, pero si tiene claro el concepto de ciencia que está proponiendo su investigación, va a evitar que luego tenga discusiones agrias y ácidas con otros profesores que, ojo, a mí también me lo dijeron cuando estudiaba, me lo dicen todavía, esto no es una investigación científica. ¿Qué lo hace científica? Bueno, lo hace científico esto y esto.
segundo movimiento de esta tercera unidad pasa con alguien que uno diría, wow, vamos a leer a este señor aquí, a Adorno, Theodor Adorno. Específicamente se lee una reflexión sobre el positivismo alemán. ¿Por qué? Adorno dice que muchas veces, y fíjense que esto continúa esta última vía, que es, vamos a hacer una ciencia, pero una ciencia que consideremos, ojo, yo no es que estoy diciendo que se vale todo, para nada. Estoy diciendo, la ciencia es una actividad que tenemos con los demás y yo voy a reflexionar sobre mi método y ese paso que voy a dar es mi atención, esto es una reflexión que parte con Adorno, muchas veces en el caso sociológico, la gente está más pendiente de las herramientas con que estudia que lo estudiado, que el objeto como tal. Entonces, fíjense que encontramos críticas también a nuestra labor sociológica para llevar a cabo una narración sobre el amor. Mira, no todas las herramientas metodológicas funcionan en todos los casos. ¿Qué quieres saber tú con eso? Fíjense, en el caso del amor particularmente, mucha gente le da pena hablar públicamente sobre ello. Entonces, eso es algo que nosotros debemos considerar como investigadores de lo social. Vamos a hacer una investigación sobre algo que la gente no se siente tan libremente a hablar sobre eso. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Hemos pensado, ¿existe una única, digamos, metodología para ello? No, refiere que nosotros pensemos metódicamente. Entonces, fíjense que el seminario pasa por eso. Vamos a llegar a una aplicación de una teoría, pero pensando en conjunto. Es decir, todos somos investigadores dentro de este espacio. El último texto ya tiene que ver quizás con una, vamos a decirlo, una circularidad filosófica y es Gadamer. Específicamente un ensayo muy bonito que se llama Ciudadano de dos mundos. ¿Por qué el ciudadano de dos mundos? Porque fíjense, amor en tránsito pasa por una suerte de fundamentación en el mundo de la vida cotidiana. Cuando hablamos en el mundo de la vida cotidiana, vamos a estar hablando de tradiciones y de costumbres. Esto es lo que estoy ahora dándole un tono más académico a mi cuento sobre el amigo venezolano que está en Chile y ya no puede decir, avísame cuando llegue. O no puede estar diciéndole a una mujer, por ejemplo, es el caso de, fíjense, en la bicicleta se utiliza algo que es una licra. Uno puede utilizar una licra corta o hay unas licras más grandes, más largas, que parecen como grecorromanas, que tienen tirantes. Bueno, esta licra, la grande, el nombre que tiene es culote. Culote. Entonces, fíjense, hay un ciclista, por ejemplo, colombiano, Rigoberto Urán, que tiene una reflexión, a pesar de como ciclista, muy sociológica, y la traigo a colación justamente en este marco, ciudadano de dos mundos. Él dice, yo puedo entender que se llame así culote, pero en Colombia no puedo decirle a una mujer mientras está corriendo bici, tremendo culote. ¿Por qué? Porque la concepción de culote está ya, vamos a decirlo, estructurada a un momento, a una circunstancia y a unas relaciones particulares. Entonces, a veces uno olvida un poco esto, y por eso el último texto es El ciudadano de dos mundos, para comprender un poco la humildad que refiere y que solicita también hacer sociología. Fíjense que la invitación es a, pues lo repito, y con esto cierro esta, digamos, introducción. Me gustaría saber si alguien tuviese algo que comentar. Pero fíjense, si lo cierro o de qué se trata esto, es una invitación a tratar un tema que aparentemente es muy popular de una manera científicamente, vamos a decirlo, legítima. Esa, digamos, narración nos va a llevar a nosotros a que consideremos, primero, la narración científica como el resultado de una articulación, teoría y realidad, o praxis, vamos a llamarlo de esta manera. Dije al inicio que yo soy profesor del Departamento de Teoría Social y que justamente este taller, este seminario, quiere ser también un taller de redacción académica. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que uno no está tan en sintonía quizás con las, vamos a decirlo, los intereses de nuestros profesores. Ojo, no estoy diciendo en el caso específicamente de esta universidad, en general. Una vez tiene unas ideas muy chéveres, unas, vamos a decirlo, iniciativas, y no logra entonces quizás articularlas de una manera científicamente relevante. Ese es, digamos, de algún modo, para utilizar una expresión propia aquí, es una de las capacidades que se pretende que el estudiante adquiera aquí. ¿Cuál? La capacidad de articular la teoría a la praxis, la capacidad de redactar un artículo de investigación y la capacidad de poder tener un discurso científico. Esta sería como la capacidad más, vamos a decirlo, genérica,
poder tener un discurso científicamente legítimo sobre algo que las personas dirían, no se puede hablar sobre él. Dicho eso, entonces, esto es lo que yo tengo para decir, no sé si alguien va... Todavía no hay preguntas, pero ya comenté que incluso pueden activar su micrófono si lo desean. No, por ahora no. Bueno, sí, expresar mi acuerdo con lo que decías al principio de que a veces los estudiantes nos condicionan mucho el hecho de no conseguir teoría de un tema que sea de nuestro interés. Y muchas veces lo que pasa es que el estudiante termina yéndose por los temas que son más tradicionales, donde es más seguro conseguir teoría, y se deja de investigaciones que pueden ser muy interesantes. Y lo segundo, estoy de acuerdo con lo que decía lo mismo Polar, porque muchas veces los sociólogos no sabemos expresarnos. Para decir el cielo es azul, escribimos una tesis de postdoctorado, y eso hay que tratar de mejorar. Justamente, yo no sé si sea el caso de específicamente de aquí en la universidad, pero en el UCB, fíjense que digamos, la columna vertebral de la sociología UCBista es la teoría social. Uno ya en el UCB ve 4 teorías sociales y además ve una introducción a la sociología. Pero no solo eso, sino que luego además de ese, vamos a decirlo, columna, lo que le envuelve el sistema nervioso es métodos. ¿Por qué? Porque uno se forma, si uno lee el currículum del UCB, esto lo puede conseguir uno en internet. El internet es maravilloso. Los invito a que lo utilicen académicamente. Uno busca digamos, ¿qué espera uno de un estudiante? Y se espera, por ejemplo, en el caso del UCB, que el estudiante sea un investigador. Entonces uno dice, bueno, si un investigador debe tener la capacidad de utilizar, tener métodos, tener una reflexión metódica y tener una reflexión teórica. Pero ¿qué sucede? Fíjense, en mi experiencia como profesor, no solo pasa esto que muchos estudiantes abandonan unas ideas increíbles, no solo pasa eso, que es algo que a mí me entristece mucho, sino que también llegan trabajos finales de grado donde se habla de un marco teórico y es una cosa que está hacia un lado, es una enciclopedia sobre un montón de conceptos y todo, y luego hacia el otro lado está como el análisis de la realidad. Hay una desarticulación en ambas cosas, muy fuerte. Es decir, se dice, no, bueno, está toda esta teoría, pero ¿para qué esa teoría? ¿Por qué se menciona de esa manera? Quienes están en la discusión sociológica sabrán, por ejemplo, que si uno habla de religión, si uno toma Durkheim, Durkheim dice algo. Y si uno toma Marx, Marx dice otra cosa también. Y si uno toma Weber, dice otra cosa. ¿Qué tomo yo? ¿Qué estoy entendiendo yo por teoría? Entonces, fíjate, yo de algún modo haría más potable esta discusión. No solo no vamos a conseguir teoría que hable explícitamente sobre nuestros problemas, sino también que consideremos la teoría como las referencias que nosotros vamos a usar para investigar. Sencillo como eso. Fíjense que cuando yo lo digo de esa manera, ya no es una discusión de la universidad, sino que puede ser una discusión hasta totalmente práctica. Tipo, voy a pintar mi casa, la quiero pintar azul. ¿Qué azul? Porque está este azul, por ejemplo, pero está este azul también, es diferente. Está el azul del Brullí, hay muchos tipos de azules, ¿no? Entonces pasaría porque antes de yo pintar la pared, tengo una referencia del azul. Eso va a ser la teoría prácticamente. Entonces, una invitación primero no es que vamos a conseguir teoría explícita sobre lo que nos llama la atención. Acá es donde uno tiene que dar el paso, ¿no? También de decir, bueno, pero ¿será que atiendo más a la realidad, a lo actual? Revistas arbitradas, ¿me explico? Uno consigue revistas arbitradas y hay muchas investigaciones. Como por ejemplo, el amor es un tema tratado ampliamente por la teología. Y aquí en la Universidad Católica Andrés Bello hay teología también. Es decir, que uno de repente pudiese hablar con un teólogo y un teólogo puede mencionarte algo que, fíjate, no se ve en la escuela de filosofía, no se ve tampoco en el posgrado de filosofía. Max Scheler tiene algo que se llama el ordo amoris. Y él decía que el orden de toda la vida se da por esta, digamos, relación dicotómica entre amor y odio. Amor y odio. Esto luego fue tomado también luego por, vamos a decirlo, teología, para decir ese orden del amor, ¿de dónde parte? Quizás de Dios. Dios es amor. Entonces piense que la discusión va mucho más allá de la cuestión de pareja y de que quizás uno no consigue justamente eso, ¿no? Teoría para ello. Lo otro que mencionas también sobre claridad para hablar de las cosas, es decir, en Introducción a la Sociología de Peter Berger dice, un sociólogo es alguien que se gasta $10.000 en llegar a una casa de mala reputación. Es como que una línea así muy clara, ¿no? Es como, gastamos demasiada plata para decir algo que puede ser, digamos, de algún modo propio.
Entonces, sí, aquí fíjense, no hay teoría, cuando vean el programa, van a decir, solo hay 3 definiciones del amor, pero los otros textos son tratados de un modo aplicados teóricamente, siempre con digamos, con la orientación del amor como temática ejemplar. Entonces, Nietzsche para el amor, Berger y Luhmann para el amor, Schutz para el amor, Adorno para el amor, a pesar de que alguien diría que no, Adorno no, sí, Adorno también. ¿Por qué no? Dar ese paso. Y ese paso se da, y con esto también como quizás para cerrar, es muchas veces en la UCB, por ejemplo, ocurre que vemos clases, y esto es importante, fíjense, yo quiero que lo consideren como una, digamos, formación, como lo decía, un taller de redacción académica. ¿Por qué lo digo? A veces nosotros vemos clases con, vamos a decirlo, profesores que no están investigando, no investigan, sino que se quedaron con su formación de cuando se graduaron y todo aquello. Es decir, que no continúan, vamos a decirlo, en ese campo de lo real. Yo lo mencioné al inicio, estoy en una investigación sobre el amor y esto me lleva a mí también a enfrentar problemas. Es decir, Amor en Tránsito es un seminario donde yo como profesor voy a hacer lo mismo que van a hacer los estudiantes, ¿me explico? No me alejo de él, como introducción a la sociología de la religión. Yo voy a escribir algo, voy a investigar, me voy a enfrentar problemas. Fíjense, yo ahorita en mi investigación del amor tengo este problema que no he conseguido gente que quiera hablar libremente, porque cuando ven la parte de la religión, sienten que deben tener una definición demasiado compleja del asunto. Eso es un problema que estoy enfrentando, pero tuve que hacer la investigación. No es un problema exclusivamente teórico. Entonces, en ese sentido, se vuelve un taller de redacción de que vamos a tener una conversación libre, una conversación además sobre investigación aplicada. ¿Alguien? Bueno, comenzamos la interesante lo planteado, porque además es una ejercicio cómo manejar esa discusión de variables científicas versus variables no científicas. Parece muy marcado en nuestras escuelas, incluso el método parece como solo. Bueno, fíjate, justamente este seminario es una invitación, como decía dentro de la presentación, a considerar el método como algo más amplio que el método cartesiano. Fíjense, hay personas, y esto es una invitación que les hago yo como sociólogo, con Peter Berger. Peter Berger decía que una de las cualidades del sociólogo es ser curioso. Entonces, si somos curiosos, no solo vamos a quedarnos con lo que uno creería que dice Descartes en el discurso del método, sino vamos a leerlo, vamos a leerlo a ver qué está pasando ahí. ¿Por qué les digo lo siguiente? Fíjense, muchas personas consideran que este debate de ciencia es el debate de la modernidad. Es decir, que vivíamos en un momento que era, vamos a llamarlo premoderno, ¿no? Para poder jugar con la posmodernidad. Era un momento premoderno donde existían las creencias, las opiniones, la fe, la religión era más amplia, y luego entonces llegamos a la modernidad, que sería esta, vamos a decirlo, apuesta por la racionalización como modo de la secularización de la vida. Significa, ¿de qué estoy hablando? Weber y el desencantamiento del mundo. Antes habían dragones, antes habían hadas, antes habían cosas, ya todo es producto de la razón. Entonces, fíjense que uno diría, bueno, entra la razón y ahora todo pasa por esta concepción metódica. Pero antes de este concepto de ciencia, que, ojo, concuerdo, es una discusión paradigmática dentro de las escuelas de sociología, ¿no? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Y si es válido hacer ciencia, pero la gente no se pregunta, bueno, pero ¿qué entiendes tú por ciencia y qué tengo yo por ciencia? ¿Acaso es esta ciencia, como digo, cartesiana, que se dice además que está opuesto a lo religioso? Y por eso les digo, sean curiosos. Si ustedes leen el discurso del método, ahí él dice que el único conocimiento perfecto es el de Dios. Es decir, el concepto de ciencia que a veces nos quieren imponer, y por eso vemos a Schutz también, significatividades intrínsecas, lo que yo creo, y lo impuesto. No es que un concepto de ciencia va a ser un concepto que va a ser lo más higiénico posible, va a ser un instrumento. Y como instrumento no puede tomar en consideración aspectos no científicos, opiniones, creencias. Fíjate que Nietzsche, por ejemplo, decía, no hay nada más fanático que un científico. ¿Por qué? Porque te exige demostraciones, te las exige. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿qué ciencia estoy haciendo? ¿Acaso mi narración va a tener una legitimidad? Por eso se lee a Berger también. ¿Qué hace legítimo una investigación? Porque tiene este conjunto de pasos metodológicos
o porque he llevado, digamos, una reflexión, y es la invitación con Popper en particular, para no, digamos, hacer un spoiler tan amplio. Popper dice algo como que el mito y la razón no son tan opuestos como uno cree, y que hay mucho en la razón mítico como en el mito de razón. Él lo dice, y por eso he hablado del fanático también, ¿no? Uno puede concebir, y por eso mencioné también este espacio premoderno. Ah, no, ahora somos científicos, no somos dogmáticos, somos muy dogmáticos. Y al ser dogmáticos y no ser doctrinarios, dejamos por fuera aspectos de la realidad que son importantes. El amor, por ejemplo. Hay otros aspectos, muchos aspectos. En el caso del amor, cuando la gente te dice, no, pero es que no se puede hacer ciencia sobre eso. ¿Pero en qué medida? Igual lo repito, fíjense que el seminario pasa por una invitación también a no solo exclusivamente el amor, sino que el amor se va a volver, utilizando la expresión filosófica, la situación límite para pensar justamente este debate, qué es científico y qué no. Entonces votamos por la borda un montón de cosas, como dirían también filosóficamente, echamos al niño con el agua, ¿no? Ah, no, no es ciencia, bueno, chao niño, chao. Yo creo que sí podemos hacerlo. Y cierro el spoiler de Popper. Popper diría que lo que hace la ciencia, más que el instrumento, es la comunidad. Entonces todo el propósito de este seminario es crear una comunidad que empiece a considerar científicamente esta discusión. Particular, me dice que no me escuchan, entonces me acerco un poco más, aunque tengo la voz muy bajita. Pero me interesa, no sé si es muy invasivo, saber alguna anécdota de cómo surgió la idea sobre el amor. Y además, mi segunda consulta sería ¿por qué en tránsito? Porque mi línea de interés desde pregrado fue el transporte público. Entonces me imagino un ir y venir, pero me gustaría saber más al respecto. ¿Por qué en tránsito? Ok. Bueno, fíjate, justamente a mí esta idea se me ocurrió, en la UCB hay bueno, hace tiempo había un convenio con la Universidad de Barcelona, no la UAB, no la Autónoma, sino la UB. Entonces uno se puede ir de intercambio a estudiar allá y veas una suerte electiva. Yo tuve chance de irme, estudié allá y vi una electiva que era Sociología Urbana. Yo creo que ustedes ven Sociología Urbana aquí. Ya no la veo. Bueno, en la UCB nosotros no vemos eso y eso, las demás que no se ve. Es increíble Sociología Urbana. Yo me fui, me lo dio una profesora que todavía, imagínense, esto lo vi en el 2006, Marisol García, que es una señora increíble, y dentro de esta investigación, recuerdo que era investigación sobre sociología urbana, y muchas personas tomaron, vamos a decirlo, la vía segura de la investigación sobre, vamos a decirlo, número de personas que pasan por esta calle, número de bombillos, es decir, una suerte de descripción de un espacio. Pero yo me di cuenta, y esto aquí es donde surge la idea, yo me di cuenta como migrante, que cada vez que me montaba en el metro, me enamoraba y era así como una cosa, wow, o sea, voy a abandonar toda mi vida por esto, y luego te bajas del metro y se acabó, se acabó. Entonces se me quedó esa idea de decir, ¿acaso la idea que uno tiene del enamoramiento es tan transitoria de esta manera? Y le planteé a mi profesora justamente esta investigación y le dije, bueno, profesora, yo quiero saber, y sé que suena raro, y ahí viene el amor en tránsito. ¿Acaso el amor, hay una, digamos, concepción del amor que sea valiosa, pero que además respete la transitoriedad? Es decir, que yo tengo un amor que yo diga, fíjense, lo veo más anecdóticamente. Hay personas que te dicen, no, yo he salido con muchas parejas, pero no he llegado al amor de mi vida. Yo considero todo lo contrario, el amor en tránsito es ese día. Yo considero, por ejemplo, que en mi caso, a todas las he amado y todas han sido el amor de mi vida. Cada una. Entonces fíjense que aquí, por eso empezamos con Nietzsche. Ah, no, pero es que el amor tiene que ser algo sustancial, algo único, algo que tú tienes, realmente. Uno puede ser algo que uno va construyendo, estirando, quitándose. Entonces, esta es la segunda dimensión de esto también. Primero, la práctica de, en el medio de transporte, cómo se dan las relaciones de amor. Se dan unas relaciones de amor muy particulares, es decir, ese enamoramiento fugaz y a partir de ahí una construcción de una narración existencial, no se hace una novela, entonces que, sí, wow, y tal, a dónde irá, que no sé qué, y voy a hablar con esta persona, y todo eso se quita. Deberíamos descartar estos sentimientos que son tan plenos, por ejemplo. Yo creo que no. Entonces de ahí viene, por eso te digo, el tránsito primero en el transporte público que sigue ocurriendo. Fíjense que aquí esto es una invitación para una investigación. Etnografía, de hecho, esa fue mi investigación en sociología urbana. Fue una etnografía de encuentros amorosos efímeros en una línea de tren particular, en la línea 2 que iba de esta estación a esta estación.
¿Qué hacía yo? Me iba etnográficamente a observar, a ver y observar cómo se daban todas estas relaciones. Ese estudio yo lo llevé, por ejemplo, en invierno. Luego tuve chance de ir en verano, unos años después, y me di cuenta que la cosa cambió completamente. ¿Por qué? Porque el calor, la vibra, la fiesta, hace que la gente tenga otra transitoriedad. Entonces vuelvo otra vez y pienso que es la pregunta que se hace aquí. La gente fíjate, a mí alguien una vez me dijo, amor en tránsito. ¿De eso qué se trata? Y me dijo, ¿esto es acaso amor en los carritos, así como en el transporte público? Y yo, sí, tiene que ver mucho. Por ejemplo, no sucede que uno se monta en un carrito y está una salsa amorosa, erótica. ¿De dónde uno conoce todas estas formas de amor? En lo público. Uno ve, por ejemplo, y uno dice, aquí antes estaba la expresión hacer cebo. No, es que están haciendo cebo y tal. En lo público, ajá, pero donde alguien te enseña y dice, mira, se debe besar de esta manera, se besa así. Quizás ahorita en YouTube haya, ¿no? Pero en otros momentos no. Entonces fíjate que el tránsito va, para cerrar esa idea, es, sí, una atención desde lo público, me explico. La idea no se me ocurrió en una reflexión, digamos, tan teóricamente genérica, sino de una observación sociológica, como dije al inicio, ¿no? Ahorita hago estudios de casos, pero empezó como una etnografía. Y segundo, a considerar también cosas que son importantes para nosotros, pero que no son tan sustanciales, ¿me explico? Que de repente uno puede decir eso, me enamoré en verano, ya. Es amor. ¿Qué lo hacía amor? Ah, lo hace amor porque no duró. O sea, esta extensión. Aquí vuelvo a humildad como sociólogo para decir, bueno, pero ¿por qué la cosa es así y no de otra manera? Gracias, profe. Néstor tenía la mano levantada. No se escuchó bien el interrogante de la chica que habló. Néstor, ¿tú sí me escuchas a mí? Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan bien por allá? Sí. Ajá, Ok. adelante. Saludos desde el estado Barinas. Néstor Castañeda, profesor de metodología de investigación en la UNEYES. Creo que nos llegamos, o creo que llegué a verte en algún CONES, tal vez cuando eras estudiante, pero tu nombre me suena, y ayer cuando vi la publicidad en Instagram, bueno, me sumé a la convocatoria. Tengo una pregunta y gira en torno al hecho del pensamiento que me genera el tránsito, ¿no? Pero acabas de nombrar a un autor propio de la filosofía que también escribió para sociología, como lo es Max Scheler. Incluso no me equivoco si fue Heidegger que en algún momento llegó a decir algo muy referente a él en términos muy valorativos, y cómo la misma ciencia negó a Scheler en su pensamiento y sobre todo en lo que él tendió con aquella sociología del saber hacia la filosofía, ¿no? Perdón, hacia la sociología. Pero lo nombras, haces una mención y me parece que estás obviando un texto que es importantísimo de Schaller, como es Amor y Conocimiento. De hecho, en su introducción, él habla algo así, citando a Gautier, de que se aprende a conocer lo que se ama. Pero más adelante, también él dice en la página 19 de un texto de Editorial Sur, no, 19 no, en la página número 17, donde dice, el amor es la consecuencia, no la condición. Eh, Partiendo de estos dos pequeños citados que te hago, ¿cómo tú ves el reflejo o cómo representarías estas dos pequeñas citas que no pasan de 5 palabras cada una con tu investigación? Porque considero que el amor es un tránsito, ¿sí? Y me llamó la atención últimamente por asuntos personales, esto del amor me ha generado una intención a ser investigado luego que termine mi investigación en apropiación social del conocimiento, también para Censo. Entonces sintetizo. Se aprende a conocer lo que se ama, pero el amor no es una consecuencia. Es la consecuencia, perdón, más no una condición. ¿Cómo tú vinculas esos dos enunciados, uno de Gautier y otro de Scheler propiamente, con tu investigación? ¿O puedes hallarle ahorita? ¿Y por qué no utilizaste
ese texto de Scheller, que es importantísimo, como lo es Amor y Conocimiento, que son 5 o 6 ensayos editados por Sur, una editorial de Buenos Aires, en una edición, la que yo poseo, es del 55, si no me equivoco. Bueno, Gracias. fíjate, muy pertinente tu pregunta, por muchas razones. Justamente cuando hablas del conocimiento, Scherer también fue fundamental en la sociología del conocimiento, que es, como bien sabrás, el subtítulo de la construcción social de la realidad. Es decir, nosotros conseguimos a Scherer también en los trabajos de Schutz, en los trabajos también de Berger y Luhmann. Entonces sí, das con algo muy clave, ¿no? Que es la primera parte de tu pregunta, la cita, ¿no? Amor y conocimiento. Ciertamente, y fíjate, justamente por ello es la relación de Scheller que traje a colación y que no forma parte del pensum, que es el ordo amoris. ¿Por qué? Porque pareciese que entonces que el amor es algo más estructural, pero el problema que se está dando es que estaríamos hablando de una estructura, y por eso utilizo a Nietzsche en Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, utiliza una metáfora del conocimiento, de la ciencia, y dice que es como un edificio hecho de tela de araña, lo suficientemente, digamos, sólido para no desvanecerse, pero lo suficientemente liviano para moverse también. Entonces, fíjate que estaríamos hablando de, no es una consecuencia y es una condición. Pero ahora, esta condición del amor, entonces, puede ser una condición insubstancial. Alguien aquí entonces te diría, mira, estamos frente a una paradoja. Yo justamente te diría, sí, yo creo y estoy de acuerdo para mi investigación. Ambas, digamos, tesis que traje a colación son increíbles y las apoyo completamente. Uno sí, digamos, tiende al conocimiento desde el amor. Por eso te hablo de ordo amoris, algo estructural. Pero no obstante, se da este problema de la insubstancialidad que nos lleva a el otro lado que justamente tú mencionas. Pero ya va, ¿es la consecuencia o es la condición? Porque si es la condición, ¿de qué tipo de condición estamos hablando? Una tan insubstancial como para poder mantenerse. Otra, digamos, cosa que quiero agregar es, ¿por qué no utilicé este texto? Fíjate, esta electiva a mí se me ocurrió, como decía anteriormente, en el 2006. Yo cuando vi esta electiva la propuse en Sociología UCB y me la rebotaron. Me la rebotaron porque en ese momento, y por eso digo el tránsito también, fíjense, yo vi, esto se me ocurrió en el 2006, y mi primer artículo sobre el amor lo escribí en el 2020. Hay gente que me dice, wow, tuviste 14 años pensando en esto. Sí, amigo, 14 años y sigo pensando en esto. Es decir, que quiero decirte, no ha sido fácil, me explico. Yo mismo he tenido que transitar por diferentes formas y diferentes definiciones para poder llevar a cabo esta, digamos, comunidad científica. A mí me encantaría, ¿verdad?, el ordo amoris de Scheller dentro de una electiva, de este seminario temático. Pero ocurre, como bien decía, inclusive, no me acuerdo si es Ortega Gasset o era Heidegger, inclusive, uno de los dos que decía, los avances científicos, a veces, esto es una reflexión sobre Kuhn, disculpa, los avances científicos a veces no solo responden a los argumentos, como el argumento de Scheller, sino de a ciertas personas que están en posiciones, vamos a decirlo, instituciones, que hacen que esos argumentos sean valederos o no. ¿Por qué te lo menciono? Cuando yo propuse sociología no católica, en la UCB la propuse, me dijeron que esto es una filosofía del amor. Me dijeron que esto no había una manera de hacer, digamos, una discurso disciplinado científicamente, al menos como lo comprendían ellos. Entonces yo a lo largo de los años he ido cambiando textos, me explico, pero siempre tratándome de mantener más hacia el ámbito sociológico. Ojo, Néstor, yo te digo algo, yo estoy a favor de que Scheller entre dentro de esta concepción, pero hay que pensar, y por eso te lo digo, en la UCB me lo rebotaron en sociología, ¿y sabes dónde me aceptaron esta electiva? En psicología. La primera vez que se abrió esta electiva en la UCB fue en psicología, y estuvo muchos años hasta que la escuela de sociología dijo que, pero ¿por qué estás dando clases allá y tal? ¿Por qué esa discusión se da allá? Porque allá tenían, digamos, una relación con el amor más emocional. En mi caso de Scheller, por ejemplo, que es una noción inclusive, como te digo, el ordo amoris, es mucho más allá, yo considero, y fíjate que te voy a hablar un poquito de Schutz, en un diálogo que tenía con Parsons, le decía que a veces nosotros como sociólogos
somos realistas ingenuos. Dice que decimos cosas y hablamos cosas, pero les pasamos por encima, ¿me explico? Decimos como, no, es que la sociedad es capitalista. Pero, ¿qué significa sociedad? ¿Y qué significa capitalista, además? Entonces él decía, nosotros como sociólogos tenemos que dar un paso hacia la filosofía. Y entonces fíjate que mi primera unidad es filosófica, pero todavía no he podido llegar, digamos, a esa sitio escuela que diga que sí, vale, vamos a Scheller, Gordo, Mori, completamente. Ojo, esto es una posibilidad de que, fíjate, este seminario, en la UCB existe algo que se llama el PCI, Programa de Cooperación Interfacultad. Existen materias que no importa la carrera que tú estudies, tú puedes entrar a esa carrera. Fíjate, yo no lo sabía, me escribieron del PCI, pero me dijeron que una de las materias que más famosas fue y que más gente metió de todas las carreras fue amor en trance. Entonces era una discusión que yo tenía en psicología con sociólogos y la gente decía, pero ¿dónde están los estudiantes de sociología? ¿Por qué están en psicología? Bueno, porque ustedes no quisieron comprender que era posible una sociología del amor en ese momento, me explico. En ese momento yo también estaba recién graduado y todo aquello. Ahora quizás es diferente, ¿no? Ahora soy profesor asistente, tengo más rangos y todo aquello. Gente que me trataba a mí como joven, ahora yo soy más rango que ellos, entonces como que, ajá, la cosa se voltea. Entonces fíjate, ¿cómo se involucra mi investigación? Muchísimo. De hecho, ¿sabes dónde yo lo estoy incluyendo en mi propia investigación? Con la religión, justamente. Es decir, esto de una educación amorosa como un orden y como un orden que tomo tal cual con Scheller. Y sí, nuevamente te lo digo, el conocimiento también súper fundamental. De hecho, estoy súper agradecido con tu participación. ¿Alguien más quería decir algo aquí? Interesante porque me ocurre la construcción de Venezuela sobre la tradición, la vergüenza, el tabú y el pudor. Justamente, fíjate que todos estos son aspectos de algún modo. Mira, la vergüenza es, de algún modo, puede tener una dimensión pública. Nosotros cuando hablamos del amor, a veces, y por eso traigo colación lo de Schutz, hablamos de las cosas y somos realistas ingenuos. Yo puedo haber dicho, ay, todo esto es social, pero ¿qué significa que sea social, no? En cambio, cuando hablo de las determinaciones que hacen para mi expresión pública, es decir, la vergüenza, el tabú y el pudor, o otras manifestaciones como, por ejemplo, fíjate, hay personas dentro de mi investigación que me han dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer ahora en donde estoy, agarrarme de manos con la persona. Entonces era algo que vivieron una vida en Venezuela antes de emigrar, que era una manifestación pública, una tradición, están agarrados de mano, y es como, no, ¿qué es eso? Entonces esta persona, de algún modo, está como incompleto. Su forma de amar está incompleta, hasta que no se, de algún modo, o se integre al mundo donde está, o sencillamente como muchos venezolanos, regresan, ¿me explico? O buscan otros venezolanos también para estar. ¿Por qué? Porque fíjate que volvemos a la concepción de no lo social, sino la estabilidad que tengo yo en mis relaciones con los demás. Y no me he dado cuenta que son tan estables. ¿Por qué? Porque no he salido de ellas. Entonces, fíjate, tradición, vergüenza, tabú y pudor. También toda esta discusión, fíjate, te puedo agregar algo más. Amor en tránsito, cuando a mí se me ocurrió, y después de muchos años de investigación, me di cuenta que había una oscilación. Así como un metrónomo, por ejemplo. ¿Han visto un metrónomo tic, toc, tic, musical? No. Y yo me di cuenta y decía, estamos aquí con el amor, pero hay una oscilación. ¿Por qué? Porque me di cuenta de tantos años de hablar de esto, que la gente decía, primera oscilación, amor y amistad. Entonces decían, ¿hay amor en la amistad? O gente que te decía, yo te quiero como amigo, pero no te amo. Pero hay gente que te dice, yo te amo como amigo. Entonces fíjense cómo ese, digamos, borde se vuelve, digamos, un poco como flexible. Uno no sabe, bueno, hay gente que te dice, no, para que alguien te ame y tiene que ser tu amigo. Y otras personas que te dicen, no, yo no le puedo decir a mi amante cosas que le digo a mi amigo. Entonces, ven, hay algo ahí como que uno dice, wow, en el amor también esta discusión con la amistad es interesante. Yo abrí una electiva, es decir, Amor en Tránsito fue un germen de una investigación que ahorita estoy empezando a escribir. Entonces yo abrí Amor en Tránsito y luego abrí Convive, hacia una sociología de la amistad. ¿Por qué nosotros tenemos amigos? Es la misma pregunta del amor. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Qué consecuencias tiene el amor? La misma pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la amistad? ¿Cómo hacemos nosotros amigos? Fíjense, por ejemplo, con Aristóteles. Aristóteles decía, yo puedo tener amigos
como cuervos. Es decir, mis amigos somos dos cuervos que nos parecemos. Pensamos parecidos, nos vemos iguales, tenemos mismos gustos. Pero también decía, hay amigos como alfareros. Significa que somos diferentes y que yo te construyo a ti y tú me construyes a mí en la diferencia. Entonces, fíjense, estas son cosas que uno dice, ah, no, yo tengo amigos y tal. Pero ¿qué significa? Lo llevamos más allá, tengo amigos. ¿Tienes amigos o estás entre amigos? Porque cuando uno dice tengo amigos, pareciera, y fíjense que vuelvo a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber cita allí a Benjamin Franklin. No sé si se acuerdan de eso. Cita a Benjamin Franklin. Y esto yo lo traigo a colación porque no solo en esta discusión aristotélica de tener amigos, sino de la relación de bolsillo. Weber dice, cuando tú eres, te ganas la confianza de los demás, te los metes en el bolsillo. Pero te ganas la confianza de los demás, obtienes crédito. Por eso es la pregunta de la legitimidad también. La construcción social de la realidad es una fusión del marxismo, del funcionalismo estructuralismo de Durkheim y de lo dialógico de Weber también. Fíjense que justamente da eso de tengo credibilidad porque me lo metí en el bolsillo. Entonces fíjate que aquí viene esto otra vez. Bueno, pero entonces tus amigos son eso. Es algo que tú tienes en el bolsillo o estás con ellos. ¿No te ha ocurrido que de repente dejas de ver un pana por años y luego lo vuelves a ver y es como que si nada pasó? Es como que si nada pasó. Hay otras personas que dicen no y tal. No está, ahora somos mundos diferentes. Entonces fíjense que es una discusión que, como digo, es este lado del tic del amor. Pero ¿cuál es el top del amor? El sexo. Entonces había personas también que decían, no, una cosa es amor y otra cosa es sexo. Entonces yo tengo sexo pero sin amor, o no tengo amor, no tengo sexo si no es con amor también. Entonces fíjense que en estos momentos de la amistad por un lado y de la sexualidad también hay mucho del amor. Por eso lo traigo a colación con el tabú y el pudor. Yo abrí una electiva también que se llama íntimo público. Hace una sociología de la intimidad. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de la sexualidad también y hay casos de personas que te dicen, no, bueno, me van a disculpar, esto va a quedar grabado, pero esto no soy yo, este es Bad Bunny, el mamar culo, ¿no? Te dicen, bueno, mama culo, ah, chévere y todo, pero tú le dices, cuéntame de tu infancia, cuéntame de cómo te sientes con esta nota. No, esa intimidad así tampoco, ¿no? Entonces fíjense que hablamos de una intimidad que es física y que tú dices, estoy dispuesto a hacer esto, mamar culo, pero no estoy dispuesto a hablar de otras cosas, a de algún modo desnudarme, vamos a decirlo, más allá de lo físico. Entonces fíjate que la discusión del amor es una discusión que nos lleva a muchos aspectos de nuestra vida particular que tienen que ver con inclusive nuestra concepción de lo que, es decir, podemos utilizar el amor. Fíjense, esta es la conclusión de mi primera investigación. La conclusión de mi primera investigación sobre el amor a la venezolana es, el venezolano fuera de su país se da cuenta de cuán amorosa es su manera de ser. Se da cuenta fuera del país. Y se da cuenta fuera del país, ¿por qué? Porque empieza a ocurrir todo esto de que, por ejemplo, hay personas, mujeres que dicen, yo estuve en Perú, tengo en Perú 5 años. Cuando llegué, yo decía, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Y la gente asumía que ella estaba chanceando con las personas. Así, no, esta tipa me dice buenos días, está chanceando conmigo. Fíjense que esto también pasa aquí con un grado de confusión en todos los niveles, ¿no? Que una mujer es buena contigo y te diga, esta chama se me está lanzando, está pendiente de mí. Bueno, muchas venezolanas decían, no, que me tomaban por prostituta por decir buenos días. Y ni siquiera imagínate cuando te digo, hola mi amor, hola mi rey, hola mi reina, cosas que forman parte de nuestra cotidianidad. Esta persona que está en Perú se dio cuenta después de 5 años y dijo, ahora tú vas al mercado de Lima y tú estás pasando y los peruanos te dicen, mi reina, ¿en qué la puedo ayudar? A la orden, a la orden. Es una expresión que uno dice aquí, estoy a la orden. A la orden es muy loco, ¿no? Porque es como te digo que te ordeno que barras, pues. Es como, pero no, es una orden, ¿no? Pareciera que es como un orden militar o un orden sociológico. Y uno lo dice libremente, a la orden. Pero cuando uno se va y uno dice eso en otros países, se quedan como que, ¿a la orden de qué? O sea, ¿qué estás hablando? Y luego se dan cuenta que utilizar nuestras expresiones, así sean superficiales, mi reina, mi amor, mi vida, todas estas cosas, empiezan a apropiarse con otros países para generar una relación un poco más amorosa. Entonces, fíjate, la conclusión de esa investigación es, yo puedo obtener, y te lo traigo a colación por lo que dice Vladimir, uno diría, ay, voy a investigar aquí ¿cómo se llama? En este seminario solo sobre el amor y una definición. No necesariamente, va a ser el amor
vinculado a algo, y esa vinculación justamente, que es lo que yo los ayudo a desarrollar una pertinencia sociológica, no solo eso, sino que te puede llevar a investigar sobre tradiciones, por ejemplo, venezolanas, síntomas de vergüenza, tabús, pudores, mucho de lo que somos, para utilizar una cuña del profesor Giovanni, ser venezolano. Esta lectiva también puede ser de nuevo una aplicación a una cuestión que se puede tratar en sintonía a esa otra materia. Es decir, fíjense, yo por ejemplo en la UCB les recomiendo a todos mis estudiantes que utilicen estas electivas para ensayar tesis en chiquito. Es decir, que hagas tu trabajo final de grado como en chiquitito. Por eso es que esto es un taller de formación de redacción académica. Pero, ahora fíjense que les digo, yo le digo a mis estudiantes, no te desgastes haciendo 5 trabajos para 5 materias diferentes. Haz una idea trabajada en 5 dimensiones diferentes. A veces es difícil porque la idea que uno tiene, y es justamente lo que hablamos al inicio, los profesores dicen, no puedes hacer eso en estadística. Sí se puede. No puedes hacer eso en economía. Sí se puede también. No puedo hacer eso. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Esa es la invitación, así se pueden hacer cosas, pero fíjense, no he hablado aquí, como dirían antes, cuando era más joven, a lo loco. Hay una estructura para esto. Todo esto está montado en una bibliografía y en un conjunto de pasos que, fíjense, es descubrir que todo tiene básicamente su método. Yo no les puedo decir cuál es el método hasta que ustedes me digan, mira, esto es lo que me llama la atención a mí, por ejemplo. Esta es mi investigación. ¿Cuál es el mejor camino para llegar a ella? ¿Listo? ¿Alguien más? No, ¿verdad? Bueno, tenemos la sala ya, por ocuparse. Ok. Entonces, Bueno, listo. Entonces estamos. Bueno, muchísimas gracias a quienes tuvieron el chance de participar. Como sabrán, esto queda grabado. Y mi nombre es Henry José Ruiz. Estoy a la orden en la Escuela de Sociología, en el Departamento de Teoría Social. Esto es en Fases, en el piso 6. Bueno, gracias.